Los saludo con mucho gusto y hoy vamos a conocer en San Ángel el Museo Casa del Risco. El Museo Casa del Risco es un centro cultural ubicado en San Ángel. Surgió en 1958 cuando don Isidro Fabela Alfaro donó al pueblo de México la Casa del Risco, un monumento histórico del siglo XVIII. Don Isidro Fabela, ilustre político participante en la Revolución, diplomático y destacado internacionalista originario del Estado de México, legó al pueblo de México su casa junto con su archivo histórico, biblioteca, hemeroteca, pinacoteca, fototeca, así como su colección de esculturas, mobiliario y artes aplicadas. La Casa del Risco tiene una larga historia que inicia en el siglo XVI con los frailes dominicos, quienes edifican una ermita a su santo patrono, San Jacinto, siendo los primeros propietarios de la zona donde construyeron un convento y después de varios años rentaron a particulares algunos lotes anexos al cementerio de la iglesia, entre ellos los terrenos donde se ubica la casa actualmente. En el periodo en el que vive don Pedro Alcántara del Valle hay importantes anécdotas de la remodelación de la casa. Por ejemplo, durante la construcción de un segundo piso, para disponer de más habitaciones, el respectivo muro se cargó sobre la pared de los vecinos. Y entonces tiene que subir a un segundo piso las habitaciones. Y como tiene 6 niñas, entonces decide, para que no vean a sus hijas, subir a un segundo piso las habitaciones y cerrar el muro. Pero para quedarse con los derechos de arrimo, de que nadie construyera del otro lado, también tiene que hacer una construcción tan importante que al paso del tiempo nadie construya del otro lado de ese muro que él ya había comprado. Adosada a dicho muro se encuentra la Fuente del Risco, que fue construida probablemente en la segunda mitad o último tercio del siglo XVIII y constituye uno de los ejemplos de la exuberancia que alcanzó el estilo barroco en el México virreinal. La fuente está adornada con platos, platones, tazas, tibores y pedacería de porcelana llamada riscos, así como esculturas, espejos y conchas nácar que le proporcionan una luminosidad muy especial. Me encuentro en el mirador en el que el dueño original de esta casa, Pedro Alcántara del Valle, utilizaba para observar la construcción de la fábrica de papel de Loreto. Muchos años después, cuando esta casa fue adquirida por Isidro Fabela, este se convierte en su espacio favorito. Con el paso del tiempo, la casa quedó convertida en vecindad. Fue desalojada y puesta en venta en 1931 en virtud de la nueva ley que rescataba el patrimonio colonial hasta que fue comprada por don Isidro Fabela. Cuando Isidro Fabela adquirió este inmueble en 1933, se encontraba completamente en ruinas. Poco a poco comenzó a remodelarlo, como por ejemplo este espacio que era el comedor, y se preocupó porque se viera tal y como lucía en el siglo XVIII. En la segunda parte de esta cápsula continuaremos nuestro recorrido por este interesante espacio. Es la Casa Museo del Risco y forma parte de la vida de la Ciudad de México.